Los golpes de Estado, todos han sido funestos y han abierto las puertas de la corrupción y del autoritarismo. Tenemos 4 expresidentes con problemas judiciales, algunos presos, otros perseguidos y otros investigados o bajo una sospecha permanente. Eso tiene que ser superado en el país. Tenemos que trabajar profundamente una reforma política, una reforma del sistema electoral y también una reforma de la Constitución, porque queremos una Constitución en la cual el Estado participe en igualdad de condiciones y no se le ate de las manos para dejar la simple arbitrariedad de los sectores privados. Queremos un Estado que asume el rol planificador. No queremos un Estado en la cual se imponga la voluntad del gobernante, sino que esta planificación debe recoger las opiniones de la población. Queremos un Estado con un sistema de control eficiente y oportuno y que tenga todos los recursos necesarios. Queremos una Constitución en la cual nuestros recursos naturales estén al servicio del desarrollo nacional y se cambie esa modalidad de concesiones en las cuales después de otorgada la concesión se convierten en propietarios de estos recursos, porque el Estado renuncia a la propiedad de estos recursos al otorgarles derechos reales. Queremos en el fondo, compañeros, amigos, ciudadanos, colegas, congresistas y todo el país, un Perú próspero, desarrollado, en democracia, tolerancia, sin discriminaciones. Queremos un Perú mejor para todos. Gracias. Entonces la exposición de Alberto Quintanilla del Grupo Parlamentario Nuevo Perú. Palabras del señor congresista Rosas Beltrán en representación del Grupo Parlamentario Frente Amplio. Ahora lo hará lo propio el congresista Rosas Beltrán por Frente Amplio. Hay que recordar que estos discursos se dan en el marco de la celebración por el 195 aniversario del Parlamento Nacional. Señor Presidente del Congreso, señor Vicepresidente de la República, señores miembros de la mesa, colegas parlamentarios, señor Presidente del Poder Judicial, señor Fiscal de la Nación, representantes del Parlamento andino, representantes del Parlamento latinoamericano, dignas autoridades. Vengo a nombre del Frente Amplio y los que me han antecedido nos han hablado bastante de lo que es la historia y creo que es importante saber distinguir porque cada uno lo dice de acuerdo a la forma como conceptúa, de acuerdo a la forma como lo ve, porque así es la historia. Cada uno lo dice como ha leído y también se dice de acuerdo con el lente que se ve. Nosotros los del Frente Amplio también tenemos una lectura de lo que es el Congreso. Si bien hemos podido ya escuchar, y ya no voy a repetir, que el 20 de septiembre de 1822, hace 195 años, generosamente San Martín instala, nos dice ante este Congreso que renuncia a su protectorado y abandona el Perú. Y nos instala un Congreso bajo la presidencia de Francisco Javier Luna Pizarro. Eso es precisamente lo que estamos haciendo, ver la historia para ver el futuro, para poder construir una nueva sociedad y no tropezar 2 veces en la misma piedra y saber de que nosotros tenemos otra mirada del país. Efectivamente, este primer Congreso Constituyente
tiene un gran valor por haber sentado las bases sucesivas, las construcciones políticas, la entereza de abolir el comercio de los negros, así como haber dado también la organización política, administrativa del territorio nacional en departamentos, provincias y distritos. Así fue, así nos dice la historia. Pero también lo que nosotros tenemos que ver, que este país se ha construido también a esfuerzos, a base de la organización y la lucha de los dueños de este país, de los pueblos quechuas, de los pueblos aymaras, de los pueblos amazónicos, presos en su propio territorio, presos en su propia nacionalidad. Y a ellos, desde acá, así como en este Congreso, se ha hecho el reconocimiento de héroes de la democracia, también hay otros héroes de la democracia, la justicia y la paz, como las rondas campesinas, los comités de autodefensa en cada una de las comunidades andinas, las organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos luchando por paz y justicia, también los sindicatos, las organizaciones agrarias, a los obreros que construyen todos los días la esperanza, el desarrollo, pero también la justicia, a todos ellos con quienes hemos ido trabajando de manera permanente. A todos ellos les queremos decir también que no solamente ha sido la participación de un sector discriminado, también en este propio Congreso, por primera vez se abordan los temas de la descentralización, la eliminación de la tutela militar, así como también el sesgo clerical de los gobiernos de turno, y al mismo tiempo también se consagra el voto a las mujeres. Eso también es otro hito que en este Congreso se ha podido dar y que en la oportunidad tenemos aproximadamente 36 parlamentarias en nuestro Congreso y es fruto de la lucha de las mujeres por sus reivindicaciones. Eso también es parte de la justicia. Pero también, señor presidente, en este Congreso, en este momento, venimos luchando por la reforma electoral. Pero esa reforma electoral, tenemos que ver cuáles son los valores que le tenemos que poner a esta reforma electoral. Que no sean los poderes fácticos, que no sean los grupos empresariales, que no sean estos grupos de poder quienes deciden qué tipo de política tenemos que realizar acá en el país. Y precisamente acá estamos comprometidos para hacer una reforma electoral no de pedazos, no construir colchas con retazos, sino más bien construir una reforma electoral que le dé alternativas a nuestro pueblo y que este pueblo pueda conducirse de la manera más clara, más transparente, donde el pueblo sepa que sus autoridades le pertenecen y que no a las autoridades le pertenece el pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero también, señor presidente, aquí en esta oportunidad nosotros hemos visto que el Parlamento funciona, pero hemos hecho una extensión de este Parlamento hacia la avenida Bancay, donde funciona el Parlamento ciudadano, donde ustedes en los últimos 3 meses vieron cómo los maestros durante 3 meses de manera permanente estaban ahí, y creemos que ahí, como ellos mismos en alguna oportunidad nos manifestaron y me manifestaron de manera simbólica, de manera metafórica, me decían que Dios nos había dado 2 oídos y una boca y que por lo tanto lo que tendríamos que hacer es escuchar y escuchar por los 2 oídos y actuar en el Parlamento con la boca, pero que no solamente nos vean la boca, sino también que nos miren las manos, pero que nos miren las manos sin las uñas largas de la corrupción, sino que nos miren con esperanza, con fraternidad, y que nosotros hagamos de esto una permanente actividad y que el Parlamento no se cierre
en este círculo en el cual planteamos, sino que el Parlamento sea realmente una expresión de la voluntad popular. Eso es lo que planteamos los del Frente Amplio. Pero también les decimos que así como nos han tocado las desgracias de la corrupción que se ha institucionalizado en nuestro país y que tenemos responsabilidades en el Congreso, tiene responsabilidades el Ejecutivo y que tienen responsabilidad también el Poder Judicial, también decirles que ha habido otra situación de emergencia que se ha presentado en el país y es la del niño costero, ese fenómeno. Y ese fenómeno en este momento nos demanda reconstrucción y nos dicen que la reconstrucción va a ser con cambios. ¿Con cambios de qué? Y ese es el papel que nos pertenece al Congreso. ¿Con cambios para qué? Para que aquellas empresas, para aquellos grupos que estuvieron en anteriores desgracias de nuestro país, se vuelvan a enriquecer a costa del dolor y la desgracia de nuestro pueblo. Y eso este Congreso tiene que fiscalizar. Y por esa razón nosotros desde acá decimos sí a la reconstrucción, sí a los cambios, pero también decimos que tiene que ser la reconstrucción sin corrupción, pero con la gente. Eso es lo que queremos nosotros desde el Frente Amplio que se pueda realizar. Pero también queremos decirles que este planteamiento que tenemos de que no solamente se tiene que hacer una construcción del país con las responsabilidades que tenemos, las responsabilidades de carácter social, las responsabilidades de carácter económico, las responsabilidades de carácter político, administrativo, sino también tenemos que construir el país con responsabilidades de carácter ambiental. No podemos estar destruyendo el país simplemente por la bendita palabra de inversión. Tenemos que construir el país en función a la gente, en función al respeto a la naturaleza, en función al respeto al medio ambiente, en función al respeto a los hombres y mujeres de este país, que necesitamos de un ambiente sano, que necesitamos de justicia, que necesitamos de paz, que necesitamos de poder encontrarnos todos los peruanos. Y como José María Arguedas, cuando nos habla que este país de todas las sangres, también este país nos pertenece a todos nosotros. Por esa razón, señor presidente, lo que tenemos que hacer es reconstruir el país, pero pensando con la gente. Tenemos que construir el país para la gente, porque gobernar sin ellos es gobernar contra ellos. Y por esa razón en este momento, cuando nos encontramos en este hemiciclo con los tres poderes del Estado y las autoridades del país, les decimos que tenemos que construir una nueva alternativa, tenemos que construir una alternativa desde los pobres, tenemos que construir una alternativa desde el país, tenemos que construir una alternativa haciendo respeto de la naturaleza, respetando las organizaciones campesinas, las organizaciones de los maestros, las organizaciones de los obreros. Con ellos tenemos que construir en esto que nosotros desde el Frente Amplio denominamos el Parlamento Ciudadano, con el respeto a ellos. Y por eso, desde acá y en nombre del Frente Amplio, les digo que nosotros también estamos comprometidos en esta nueva visión de país, pero también estamos comprometidos con las organizaciones, estamos comprometidos con el medio ambiente, estamos comprometidos con nuestro propio Congreso y también comprometidos, pero en la función de que esto tiene que cambiar y que este país no sea de un puñado de empresarios a los cuales se les perdona todos los impuestos, a los cuales cuando van al Tribunal Constitucional también les perdonan las deudas que tienen con el país. Y eso acá tenemos que cambiar, se tiene que cambiar para el bien del país. No puede haber paz sin justicia social, tiene que haber inclusión,
tiene que haber para todos. Este país es de todos y todos tenemos que gozar de las bondades de este país. Muchas gracias, señor presidente. Discusión de Wilber Rosas, representante de Frente Amplio. Palabras del señor congresista Ceballos Salinas en representación del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio. Ahora lo va a hacer el representante Ceballos Salinas de Peruanos por el Cambio, es el congresista Vicente Ceballos. Señor presidente del Congreso de la República, señor primer vicepresidente de la República, colegas parlamentarios, altos funcionarios del Estado, señores jefes de las distintas misiones diplomáticas, autoridades militares, señoras, señores. ¿Cuánta vida institucional ha transcurrido bajo el puente de la historia? Son 195 años en los que nuestro Parlamento se ha instituido como eje fundamental de nuestra historia republicana. Como ayer, como hoy y seguramente como siempre, encontramos a nuestro Parlamento con sus retos renovados, en una perspectiva de responsabilidad plasmada en desarrollo, en justicia y en libertades. Corresponde hacer un breve paréntesis para tributar un cálido y reconocido homenaje a don Miguel Grau Seminario. Es acuerdo de este Parlamento que al iniciar nuestras labores cotidianas, el listado de parlamentarios presentes lo encabeza siempre don Miguel Grau Seminario. Pero ahí está su curul, que luce interpérrito, y en él simbolizamos lo que es el ejemplo de grandes parlamentarios que pasaron por este claustro congresal, dejando huella de decencia, de transparencia, de honestidad, de compromiso, pero fundamentalmente de libertad. Decía Miguel Grau, ante excesos autoritarios siempre tiene que primar la Constitución. Y obviamente hablamos de Constitución porque es el soporte en el cual descansa la actividad cotidiana, esa dinámica tan acelerada de la labor parlamentaria. Hoy que está en grave contraste lo que es el enfoque de la llamada autonomía del Parlamento. No deja de ser cierto que ha habido algún nivel de contradicciones, en los mejores términos, con algunos fueros jurisdiccionales. Obviamente, malentendiendo lo que es la soberanía del Parlamento. Ha habido un nivel de desentendimientos con las instancias ejecutivas, porque no se concibe con mucha claridad las competencias de uno u otro órgano. Pero también ha habido un nivel de desentendimiento con la propia ciudadanía, porque quizás no hemos acudido oportunamente a sensibilizar, a sembrar en ellos cuál es el norte, cuáles son las responsabilidades del Parlamento frente al país. El Congreso es el espacio deliberativo por excelencia. Es la esencia de este fuero las contradicciones. Sin contradicciones no se pueden superar entrampamientos. Sin contradicciones no se puede avisorar lo que significa una mejor norma para la ciudadanía. Pero también de esta deliberación tiene que recabar en la actitud, en el comportamiento de cada parlamentario, tolerancia. Tolerancia que significa respeto mutuo. Una lectura dogmática me permitió encontrar una premisa. Aquel político que vea en cada contradicción un enemigo está de más. Aquí somos adversarios, en el sano norte y espíritu que nos debe alimentar nuestro ejercicio de auténticos demócratas. Saber ganar, saber perder, pero fundamentalmente saber construir los mejores puentes de entendimiento
en lo que es una auténtica democracia. No perdamos, como parlamentarios, como políticos, el derecho de indignación ante las diatribas, las injurias y las ofensas. Que de esta casa se impregne al país lo que es una cultura de docencia política, que es nuestro norte cotidiano. No podemos imaginarnos un Estado sin Parlamento, pero más aún un Parlamento sin autonomías. Sería sencillamente un fuero legislativo avasallado. Por ello, desde el viejo concepto norteamericano del equilibrio de poderes, del sistema de pesos y contrapesos, debemos retomar aquel lejano norte de la importancia del Parlamento en una estructura de Estado de Derecho. No solamente es legislar, no solamente es acudir oportunamente a la labor de fiscalización o control político, sino esencialmente es guardar el equilibrio, la ponderación en lo que significa la esencia constitutiva de lo que es un Estado de Derecho. Nos ha ocurrido una extraña circunstancia en este último Parlamento. Nuestro modelo constitucional no estaba predeterminado para que haya una mayoría parlamentaria tan gravitante como la que tenemos hoy. Y la mejor evidencia es que cuando se instituye la interpelación o la censura, se la conceptúa como un instrumento de control político para las minorías. Bueno, ahora, la realidad y la sabia decisión de los electores determinaron que este instrumento de control sea otorgado para las mayorías parlamentarias. Y hay que reconocerlo con mucha hidalguía. Es la decisión democrática y soberana de los electores. Pero esto no puede motivar a acudir a una toma de decisiones embuidos de autoritarismo. Muy por el contrario, tiene que constituirse en una fortaleza que nos permita articular de mejor manera entendimientos entre las diversas fuerzas políticas que constituyen este Parlamento. Decía Rousseau en su viejo libro, El contrato social, el poder ejecutivo es el cerebro, el poder legislativo es el corazón. Sin cerebro aún hay vida, sin corazón se extingue todo. El poder legislativo es vital dentro de un Estado. Es indiscutible. Hay aquí en el Parlamento una enorme energía individual y corporativa, que a veces trasluce más por las contradicciones que se dan entre percepciones, en el mejor sentido, de los análisis, de los enfoques o de opiniones. Pero esta fortaleza, que es nuestra energía, creemos que perfectamente puede ser reconducida a potencializar el rol del Parlamento. Este Parlamento tiene una agenda frente al país y este Parlamento está en las mejores aptitudes de ser protagonista en la sostenibilidad democrática de nuestro Perú. Hay tareas que asumir, con toda la consideración, señor presidente. Hay ejes temáticos que demandan del Parlamento inmediatez y oportunidad en su atención. Y me refiero con precisión a tres ejes. La descentralización, que ha sido enfocada por don César Villanueva. Estos últimos acontecimientos vinculados a problemáticas con el sector educación y salud ha puesto en evidencia las graves debilidades de un proceso inconcluso que debe retomarse. Y aquí el Parlamento tiene una obligación moral de reposicionar, de zanjar, pero fundamentalmente de reimpulsar el proceso de descentralización. Está también de por medio lo que significa la llamada reforma del Estado. Con mucho entusiasmo y obviamente con objeciones se recogió aquella iniciativa del Ejecutivo respecto a una recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura.
Pero más allá de la iniciativa, esto debe tener un eco de resonancia reactivo a una atención prioritaria por parte del Parlamento, particularmente sus comisiones. No solamente el Consejo Nacional de Magistratura. En esta última década se ha puesto en evidencia las graves debilidades que tienen los mecanismos de control. Tenemos que fortalecer necesariamente la Contraloría General de la República. Es una asignatura pendiente, señor presidente. Pero más aún, dentro de la reforma política, asumamos con valentía un proceso de auténtica legitimación para los fueros parlamentarios. Impulsemos la bicameralidad. Somos el país que quizás menos representación tenga vinculado a su densidad demográfica en el mundo. Creo que es perfectamente pertinente que pudiera retomarse. Y un eje temático que lo estamos abordando, pero de manera gradual y parcializada. Me refiero a la llamada reforma electoral. Habíamos avisorado casi un año atrás que era urgente atención porque estamos a puertas de las próximas elecciones regionales y municipales. Y pareciera ser que el tiempo nos va a dar la razón, porque va a ser insuficiente en oportunidad para poder alcanzar a dar las reformas electorales necesarias y pertinentes. Debemos asumir nuestro rol legislativo con acierto y oportunidad. Cuando hablamos de políticas de Estado, no solamente estamos comprometiendo al Poder Ejecutivo, sino a todo el Estado. Y un rol fundamental tiene acá que jugar necesariamente el Parlamento de la República. Que nuestras leyes estén impregnadas de realismo y de compromiso, mejor dicho, de pertinencia, en las debilidades que como Estado encontremos, pero más aún en las demandas que con justicia nos reclamen los ciudadanos. Y obviamente, de un tiempo a esta parte, los parlamentos más se particularizan por su función de control que legislativa. Un Estado que cada día crece, obviamente, en los instrumentos de control por parte del Parlamento, en este llamado equilibrio de poderes, también tienen que tener mayor énfasis. Pero esta labor de fiscalización no puede estar ajena a su objetividad en su ejercicio, ni mucho menos puede estar sujeta en la búsqueda de revanchismos impropios. Aquí se ejerce una auténtica democracia representativa. Los 130 parlamentarios representamos a una determinada circunscripción y es el voto de las urnas que nos otorgó democráticamente los electores que nos permite estar aquí en el Parlamento. Y en un mínimo de reciprocidad, consecuencia y lealtad con los actores de esta democracia, que son nuestros ciudadanos, tenemos que también ponerle mayor impulso a nuestro trabajo individual y colectivo como parlamentarios. Cualquier decisión, cualquier acción, no solamente compromete a los 130 parlamentarios, sino también a toda aquella ciudadanía electoral a quien representamos. Después de mucho tiempo, son cerca de 100 parlamentarios que representan a las regiones del país. Es decir, el Parlamento nos da la oportunidad de acudir a una visión integral, de asumir a un programa de gestión parlamentaria con visión país. Y esta es la gran oportunidad que no debemos desaprovecharla. Es innegable, señor presidente, que los recientes acontecimientos políticos que pusieron al límite nuestras instituciones fueron superados. Fueron las sabias decisiones, sin estar ajenos al marco constitucional y guardando el mutuo respeto en ese equilibrio de poderes que nos permiten hoy estar acá compartiendo el 195 aniversario con solvencia democrática e institucional. Tenemos que revalorar el rol del Parlamento. Hay un país que nos espera. Hay un país que cifra sus mejores esperanzas en nosotros. Hay un país que no renuncia
a su institucionalidad democrática, pero fundamentalmente que no renuncia a este foro representativo que es el Congreso de la República. Siempre el amanecer nos marca un ayer y un hoy. Que este 195 aniversario del Congreso de la República nos permita renovar nuestros mejores sentimientos y aptitudes democráticas pensando en nuestro Perú, pensando en justicia, pensando en libertades, pensando en crecimiento y en desarrollo. Seamos parte protagónica de un país diferente y mejor para todos los peruanos. Muchas gracias, señor presidente. De Vicente Ceballos, del Partido Oficialista. Palabras del señor congresista Salaverry Villa, en representación del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Bien, ahora es el turno del representante de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, quien va a dar su exposición por el 195 aniversario de la instalación de la Asamblea Constituyente. Señor Presidente del Congreso de la República, señor Primer Vicepresidente de la República, encargado del despacho presidencial, señores vicepresidentes de la República, del Congreso de la República, señor Presidente del Poder Judicial, señor Fiscal de la Nación, señor Presidente del Tribunal Constitucional, señores ministros de Estado, señores congresistas de la República, distinguidos invitados. Han transcurrido 195 años desde que se instaló el primer Congreso Constituyente. Y estamos aquí, como bien lo ha dicho Víctor Andrés García Belaúnde, donde se situaba el antiguo solar de la capilla de la Universidad Mayor de San Marcos, para rendirle homenaje a aquellos hombres que hicieron posible ese hecho. Parece que aún retumban las palabras de don José de San Martín cuando renunció a su cargo de protector para entregarle al Congreso soberano el poder supremo en todas sus partes. Venimos a rendirle homenaje también a don Francisco Javier de Luna y Pizarro, quien presidió ese primer Congreso Constituyente, presidente. Pero el día de hoy no quiero dejar de recordar también a otras personalidades que fueron artífices, no solamente de la emancipación de nuestro país, sino del fortalecimiento de nuestra democracia. Me refiero a don José Faustino Sánchez Carrión, liberteño, guamachuquino, a don Miguel Grau, que ha sido mencionado, nuestro héroe, que dejó su curul para ir a defender a nuestra patria, a don José Gálvez, a Víctor Raúl Haya de la Torre, que dejaron huella en este Parlamento, a hombres que en el siglo XX pasaron por este Congreso, como Javier Alba Orlandini o como Carlos Torres y Torres Lara. A ellos, mi homenaje. Hoy, presidente, podríamos hablar sobre el origen del Parlamento en nuestro país, sobre su estrecha vinculación con las ideas democráticas que recorrían el mundo en ese entonces y que buscaban garantizar los derechos y los deberes de todos los ciudadanos de nuestra naciente república, que fue este Congreso quien permitió ratificar la vocación por el ideal republicano en nuestro país y que para lograrlo tuvieron que dividir la nación en tres poderes, como lo planteaba Montesquieu.